Buen día chicos, espero se encuentren bien. Continuando con nuestro curso de mecánica de fluidos, en el tema de hidrodinámica, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio P3.40 del libro de mecánica de fluidos de Frank White de la sexta edición. Bien, vamos a leerlo con ese enunciado. Nos dice, el chorro de agua de la figura P3.40 incide perpendicularmente sobre una placa plana. Despreciando los efectos de la gravedad y la fricción, calcula la fuerza F en newtons que se requiere para mantener quieta la placa. Entonces vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tenemos por aquí este chorro de agua y ese sale de un orificio de 10 centímetros. Entonces a su vez este chorro de agua tiene un diámetro de 10 centímetros y tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo. Por aquí tenemos una placa y tenemos esta fuerza F que va hacia la izquierda. Esa fuerza F va a ser necesaria para mantener en equilibrio a la placa. Por aquí tenemos un flujo de cantidad de movimiento o una fuerza dinámica del caudal. Entonces esa fuerza le podría generar un movimiento a la placa, por eso necesitamos una fuerza opuesta que mantenga en equilibrio a la placa. Entonces debo calcular esa fuerza F para mantener en equilibrio la placa. Y para eso bueno, vamos a trabajar con este marco de referencia que tengo aquí. Y eso nos dice que para las fuerzas en el eje X que ven a la derecha serán positivas. Las que ven a la izquierda serán negativas. Y bueno, el eje Y no tiene caso que lo analicemos porque la fuerza F está totalmente en el eje X. Y el ejercicio nos dice que el chorro de agua incide perpendicularmente sobre la placa. Eso quiere decir que el flujo de cantidad de movimiento está también totalmente horizontal. Así que en el eje Y no tenemos nada que analizar en ese eje. Únicamente vamos a trabajar el eje X. Para calcular esa fuerza F voy a utilizar mi ecuación de equilibrio y nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Entonces voy a marcar aquí mis fuerzas que tengo en el eje X, que sería la fuerza F, esa va hacia la izquierda, por lo tanto sería negativa, sería menos F. Y también debo indicar el flujo de cantidad de movimiento, esa va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Esa la voy a marcar como una fuerza dinámica. Y son todas las fuerzas que tengo en el eje X, así que mi ecuación le igual a 0. Despejo F y F está restando en este término, pasaría a segundo término con su operación inversa. Entonces F, mi incógnita va a ser igual a la fuerza dinámica del fluido. Ahí está. Así que debo calcular esa fuerza dinámica. Y bueno, eso es muy sencillo. Bueno, para este ejercicio, porque hay unos ejercicios que son un poco más complejos. Entonces de momento quiero continuar con ejercicios sencillos para recordar un poco el tema, porque pues sí, ya tengo bastante que no veo este tema, pero bueno, vamos a continuar. Entonces la fuerza dinámica del fluido o flujo de cantidad de movimiento va a ser igual a la densidad del fluido por el caudal del fluido por la velocidad del fluido. Entonces vamos a ver qué tenemos. Estamos trabajando agua, por lo tanto la densidad absoluta ya la conocemos. En sistema internacional es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad del fluido también la conocemos, es de 8 metros sobre segundo. Únicamente nos falta calcular el caudal. Y para calcular el caudal del fluido es muy sencillo, porque conocemos el diámetro. Entonces, con eso ya es muy sencillo. Porque conocemos el diámetro del orificio y a su vez el diámetro del flujo de agua y su velocidad. Entonces, es muy sencillo calcular el caudal. Entonces, primero voy a calcular el caudal, que es lo que necesito. El caudal va a ser igual a la velocidad por el área. La velocidad del flujo por la velocidad del flujo. Entonces, el caudal me va a quedar de la siguiente manera. La velocidad ya la conocemos, son 8 metros sobre segundo por el área del fluido. Y el área sabemos que es una sección circular, por lo tanto el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. El radio sería 5 centímetros, pero vamos a trabajar en metros. Entonces 5 centímetros a metros sería igual a 0.05 metros. Esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta es la fórmula para calcular el área de esa sección circular. Al hacer esta operación, el caudal me daría un valor de 0.063 y sus unidades serían, bueno, aquí primero hacemos análisis de unidades, aquí metro al cuadrado sería metro cuadrado, por metro, metro cúbico, entre segundos. Entonces el caudal, así que sus unidades serían metro al cubo sobre segundo, ¿sí? Unidades de caudal. Entonces retomamos esta ecuación, la fuerza dinámica o flujo de cantidad de movimiento, y mi ecuación me cae de la siguiente manera. Sería la fuerza dinámica o flujo de cantidad de movimiento va a ser igual a la densidad del fluido, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, esto en sistema internacional, por su caudal, 0.063 metros cúbicos sobre segundo.
por su velocidad, la velocidad del flujo, que son 8 metros sobre segundo. Listo. Al hacer esa operación, la fuerza dinámica o flujo de cantidad de movimiento me daría un valor de 504 newtons aproximadamente. Bueno, igual aquí les puede variar un poco porque aquí en el caudal yo redondeé este valor de 0.063 metros sobre segundo. Entonces a mí me dio un valor de 504 newtons. Pero si lo dejan un poco más exacto aquí el caudal, les va a dar un poco menor el valor. Por lo tanto, la fuerza que requiere la placa para mantenerse en equilibrio tiene un valor de 504 newtons aproximadamente. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza que se requiere aquí de manera perpendicular sobre la placa para mantener el equilibrio de la placa. Bueno, como lo mencioné, es un ejercicio un poco sencillo, pero quiero resolver este tipo de ejercicios por ahora porque del tema ya tiene bastante que no lo, que no lo estudio, pero voy a subir los videos de los ejercicios que pueda resolver. Bueno, en fin, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacemos en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.